Les doy gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de nuestro espacio de Hablando Claro, preguntas y respuestas, y de antemano también por su participación y colaboración en cada uno de los programas que venimos haciendo para poder compartir con ustedes los diferentes estudios y programas que se han venido desarrollando ya durante un buen tiempo. Les hablaba la vez pasada acerca de parte de los planes que estamos desarrollando para poder seguir estudiando y traer una palabra de parte de Dios para cada una de las personas que nos hacen el favor de sintonizar. Y vamos a estar teniendo una programación diversa a través de este programa, y tenemos dentro de los planes para poder compartir con ustedes, y esperamos que nos apoyen con su participación, nos apoyen con su presencia, con sus preguntas e inquietudes que tengan. Vamos a estar haciendo un programa diverso a través de la semana, sobre todo en esta hora de la mañana, que es parte de lo que estamos comenzando a desarrollar. Y así que los días martes nos han estado llegando preguntas, diferentes preguntas a través no solamente de este programa que estamos iniciando a través de Facebook en Live, sino también a través de nuestro programa radial, para aquellos que no nos conocen y que apenas comienzan a tener familiaridad con nosotros. Tenemos nuestro programa en Radio Luz 1650M, en su pantalla incluso va saliendo la descripción de ese programa, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, y también tenemos un programa que pasamos los días martes y los días viernes de 12:30 en adelante, y en este programa tratamos temas familiares. Entonces, en ese programa también nos llegan preguntas, y ya quería tomar un espacio para poder contestar las diferentes preguntas que continuamente ustedes nos hacen llegar, y que de alguna forma no crean que las estamos tirando, no crean que las estamos perdiendo, sino todo lo contrario, las tenemos guardadas. Por ejemplo, hay una pregunta que desde cuando nos han hecho: la Biblia habla sobre la donación de órganos. Preguntas como: antes del arrebatamiento nos tocará ver la persecución, quién es Elohim, los 24 ancianos de los que habla Apocalipsis, los 4 seres vivientes, podemos orar por dinero. La semana pasada tuvimos una pregunta de estas, y una pregunta que me hicieron llegar apenas también esta semana pasada fue acerca de la pregunta de las pastoras, y si la Biblia habla acerca de la cremación. Esto es cuando una persona fallece, y vamos a estar compartiendo varias de esas respuestas. Entonces, los días martes, nada más quiero adelantarles un poco para que sepan lo que va a estar pasando a través de este programa, y quiero que nos demos cita para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y los días martes vamos a estar teniendo una programación, la cual en esa vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar durante la semana. Entonces, los martes, como quien dice, nos vamos a reunir para poder estudiar juntos y poder traer las respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen llegar y que amablemente participan en el programa. Los días miércoles vamos a ver, estamos en la mañana y por la tarde. Este programa de la tarde lo estamos transmitiendo también en Radio Luz 1650M. Tenemos un tema controversial. En los temas controversiales, por lo regular, tocamos temas apologéticos que tienen que ver en defensa de nuestra fe. Entonces, ahí estamos trayendo temas que nos van a ayudar para poder nosotros presentar una defensa a la fe cristiana. Sumamente importante, porque realmente parte de lo que hemos podido ver es la proliferación de doctrinas raras que están entrando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que desgraciadamente se entiende que hay personas que apenas están integrándose al cristianismo, otras personas que ya tienen tiempo, pero que por desgracia han estado expuestas a enseñanzas antibíblicas, pero ni siquiera las han detectado, porque de alguna forma tal vez no les exhortan, no los incitan, no los provocan a que estudien la palabra de Dios de manera sistemática. Y esto, pues lógicamente, lo que ha provocado es que mucha gente vaya a la iglesia, pero no tenga una estructura, una formación en conocimiento de doctrinas de la Biblia, y por la falta de conocimiento, uno de los profetas del Señor decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por falta del conocimiento, que desgraciadamente a veces no se imparte, y la iglesia ocupada
en doctrinas de humanismo, en doctrinas de la nueva era, en doctrinas de raras que se están metiendo de todo lugar y de todas partes del mundo. El creyente de alguna forma tiene que ser capacitado, tiene que ser estudiado para poder tener discernimiento e identificar aquellas falsas doctrinas. Entonces los miércoles estamos tratando tema apologético. El día de mañana vamos a tratar un tema de apología. Y ahí son temas sobre todo que van con el único objetivo de defender nuestra fe. Independientemente de lo que muchas veces la gente propone o dice acerca de no contender con las palabras de Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy, muy complicado, es un tiempo muy difícil para mucha gente, porque desgraciadamente Satanás, como le queda muy poco tiempo para seguir teniendo influencia sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está a pasos acelerados, está de una forma desesperado, levantando maestros, levantando falsos ministerios, levantando falsas iglesias para poder lograr que la gente no tenga un contacto con Dios, por lo mismo de que hay tantas opciones, hay tanta iglesia, hay tanto hombre, tanta mujer. Hoy, a través incluso de los medios, puede uno ver personas que de la noche a la mañana que ya son apóstoles, de la noche a la mañana ya son pastores, de la noche a la mañana ya son evangelistas, ya son maestros, ya son apóstoles, y esto lo estamos viendo en este tiempo. Entonces es sumamente importante. Desgraciadamente mucha gente se está instruyendo a través de las redes sociales, que es el Facebook como medio, y a través de ello hay tanta confusión corriendo por todos lados. La gente ya no tiene un discernimiento de lo que está oyendo, de lo que está recibiendo, y uno de los profetas dice que iba a llegar un tiempo donde la gente Dios iba a mandar hambre, pero hambre no de comida material, no de pan ni de bebida, sino hambre de su palabra. Y dice la palabra de Dios: e irán de mar en mar y andarán discurriendo, andarán buscando, dice, pero no la hallarán. Entonces, hoy en día ahorita este es un tiempo glorioso, lo puedo decir yo de esta forma, porque están viviéndose tiempos difíciles, hablando mundialmente. Las amenazas de guerra, catástrofes naturales, disensiones dentro de los mismos países, nación contra nación, problemas, ¿verdad?, internos, que es parte de las disensiones, enfermedades que se están viendo, y bueno, hambre. Todo esto es parte de las señales. Ahora, esto da pie para que nosotros entendamos que dentro de los planes de Dios está esto. A Dios no se le ha salido nada de control, pero también Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, va a acelerar todas estas situaciones, y la gente, nosotros los cristianos, tenemos que estar listos para poder presentar una buena defensa a nuestra fe, ¿ok? Entonces los días miércoles estoy nada más introduciendo el programa. Esto es algo realmente nuevo, nosotros ya lo teníamos en nuestro corazón hace algunos años atrás. De hecho lo estuvimos compartiendo, lo estuvimos anunciando, y ya de aquí en adelante, con la ayuda de Dios, mientras el Señor nos preste vida, nos preste salud, vamos a estar compartiendo con ustedes por las mañanas. Así que te invito para que compartas el programa, porque realmente vamos a estar aprendiendo juntos. Si tienes alguna pregunta, envíanosla, por favor, envíala a través de Facebook. Normalmente yo siempre las tomo. Hay preguntas que nos hacen que no quieren que salgan ahí directamente en el Facebook. Bueno, las pueden hacer por medio del mensaje en Messenger. Mándenmela y yo la leo, y ya lo desarrollamos la pregunta y la compartimos con ustedes. Quiero de antemano no presentarme de una forma presuntuosa. Tal vez va a haber preguntas que no las sabemos al momento, pero les garantizo que nos vamos a dar la tarea para estudiarla y luego poder compartir con ustedes. Entonces, martes vamos a resolver las preguntas que tengamos. Miércoles vamos a estar hablando de un tema apologético, en el cual vamos a instruir al pueblo para poder tener una defensa firme, fuerte de la fe, y tú puedas identificar, a través de la palabra de Dios, puedas identificar si estás practicando, si estás recibiendo doctrinas que no son de Dios. Entonces, esa va a ser parte de la intención que se tiene a través de ese programa. Los miércoles en la tarde tenemos nuestro programa en Radio Luz 1650M. Es una radio, una emisora local acá en la ciudad de Denver, Colorado, en el estado de Colorado. Esa estación, esa programación también la pueden escuchar en otros estados, en otros países, bajando. Lo pueden hacer conectándose con nosotros en Facebook Live, que también estamos trabajando en ese programa en vivo.
a las 6 de la tarde. En su pantalla está saliendo el horario, a la hora que estamos saliendo. Ahorita nosotros acá en Colorado son las 9 de la mañana, posiblemente en otros países sea más tarde, más temprano, no sé, pero esos son los horarios que se manejan acá, son las 9 de la mañana, así que a las 6 de la tarde tenemos el programa también en vivo, los días miércoles, el programa de apologética, así que estate al pendiente porque ese programa creo yo que va a traer pues mucho contenido, mucho material que tú vas a poder usar para poder tener un corazón cubierto. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es importante guardar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar a nuestro corazón? Recuerda que la Biblia habla acerca de la sana doctrina. Y la sana doctrina precisamente lo que hace es traer una vida nutritiva, una vida saludable, una vida equilibrada para poder vivir nuestro cristianismo como Dios quiere y poder identificar aquellas enseñanzas. Pablo hablaba de unos hombres que empezaron a desviar la fe de los hermanos y estaban predicando que la resurrección de los muertos se había efectuado, y les dice que su palabra era como gangrena, porque hay palabra que en vez de que sea edificativa tu vida, te va a apartar de Dios. Dice Pablo, hablando en una de las cartas, que los maestros iban a apartar el oído de la verdad y se iban a volver a las fábulas. Esto es parte de lo que se está viviendo hoy en día en mucho lugar. Por eso es que es importante que estés atento. Los días jueves, quiero compartir con ustedes una clase. Estas clases normalmente nosotros las damos en el seminario. Tenemos un seminario que, por cierto, las personas que vivan en el área local de Denver y sus alrededores, el próximo 2 de octubre, a las 7, vamos a hacer la apertura del nuevo curso. Esa escuela ya tenemos, vamos como para 5 años aproximadamente, en la cual hemos desarrollado personas, les hemos entregado el conocimiento que se requiere para poder tener una claridad más precisa. Por ejemplo, en el curso de hermenéutica, enseñándoles algunas herramientas que son prácticas y que las pueden tomar como una base de partida, como un punto de partida para aprender a interpretar la palabra de Dios. No es la única, simplemente como una ciencia, como una herramienta de interpretación, nos va a ayudar al menos para poder ir entendiendo, ¿sí? Para ir entendiendo el contexto de los libros, para ir entendiendo un poquito la cultura, la historia, cosas que se deben de tomar en consideración para la interpretación de la Biblia. La Biblia es un libro espiritual que no necesitas esto, y esto nosotros lo hablamos en la clase de hermenéutica, porque hay ciertas personas o ciertos sectores dentro de la misma iglesia cristiana que han atacado el estudio de la hermenéutica porque dicen es que eso nada más es para darle una interpretación, pero el Espíritu Santo revela, y eso es una verdad. Pero la gente tiene que tener un punto de partida. Hablando en este tiempo, por ejemplo, sabemos de antemano que de la antigüedad los hermanos no tenían la oportunidad, muchos de ellos eran analfabetos, no sabían leer, no sabían escribir. De ahí es la tendencia, la costumbre de que se tuvo que tomar para enseñar al cristiano a través de figuras, a través de pinturas. Y esas pinturas las usaban para poderle enseñar al pueblo en aquellos tiempos. Por eso es que vemos ahora, a través de los descubrimientos de arqueología, que han encontrado cuevas que tenían pinturas por todos lados, representando los evangelios, representando ciertas escenas, porque esas pinturas se usaban para poderle enseñar a la gente que no tenía la facultad, la capacidad para leer por falta de estudio. Entonces, en la escritura encontramos que hubo hombres que Dios usó, por ejemplo, en el tiempo de Nehemías. También vamos a ver en Deuteronomio cómo Dios usó personas para poder tomarlas y ayudarle al pueblo a comprender las palabras de Dios. Entonces la hermenéutica es una herramienta sumamente importante para que la gente pueda aprender cómo estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando, vamos a estar aprendiendo el día jueves. Estoy dándote la programación que vamos a tener en las mañanas, así que haznos el favor, comparte el programa porque es de la manera en cómo vamos a poder llegar, pues, y poder no tan solo llegar, sino poder afectar la vida de gente de una forma positiva para que la persona siga creciendo en su fe cristiana y siga aprendiendo y tenga al menos un sentido más alerta de lo que está viendo, de lo que está escuchando, de lo que está recibiendo.
Entonces, todo eso es con ese fin. Vamos a estar, como quien dice, discipulando a través de este medio. Voy a estar agarrando, la semana pasada les compartí un poco de que voy a estar agarrando un tiempo que es en la mañana para poder estar compartiendo con ustedes, los que nos ven a través de otros estados, otras ciudades lejanas, incluso otros países, y para mis hermanos de Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, que tenemos en Denver y en Longmont, Colorado. Así que los jueves vamos a estar hablando, les voy a estar compartiendo temas que tienen que ver con la importancia de cómo poder nosotros interpretar la Biblia desde tu casa, desde en tu estudio personal, y le puedas sacar más provecho, porque cuando una persona no tiene estos conocimientos, que son conocimientos prácticos y podríamos decir básicos, para introducirnos y cada día poder entender más la palabra, hasta llegar a un punto donde podamos ya entrar y podamos empezar a tener la revelación del conocimiento que Dios quiere, pero ya de alguna forma teniendo una base, un punto de partida, porque hay mucha gente que al no entender lo que la palabra de Dios dice, se les hace un libro muy aburrido, se les hace un libro que no lo logran, se desesperan porque quisieran, de alguna manera quisieran poder tener la oportunidad pues de entenderlo con más claridad, con más exactitud, al menos acercarse para poder darle un seguimiento a sus estudios de la palabra y cada día poder aprovechar a lo máximo su tiempo de devoción. Entonces, y no lo logran, bueno, esta clase o este programa del día jueves que ya empezamos a las 9 de la mañana, vas a tener la oportunidad de reunirte y de que juntos estemos repasando todos estos temas que son sumamente importantes. Así que estoy dando la programación y quiero que la compartan. Los días viernes vamos a tocar un tema de teología. Ahí nos vamos a meter a poder estudiar algún asunto de la palabra de Dios, doctrinalmente hablando, y vamos a irlo desglosando. Por ejemplo, temas como qué es la salvación, cómo poderla entender, la resurrección de los muertos, cómo poderla entender. Hemos tenido algunas preguntas aquí que estaba viendo y que se los vuelvo a repetir, hermanos. Gracias a todos aquellos que nos han hecho el favor de seguirnos a través de las redes, que tenemos mucha gente también, y a través de la radio. El programa que transmitimos en Radio Luz realmente ha sido de mucha bendición para nuestra vida, porque nos obliga prácticamente, nos impulsa, nos motiva para estudiar y para poder tener material para darle al pueblo, como también sabemos que ha sido una grande bendición para el pueblo, porque he tenido la oportunidad de encontrarme con mucha gente que, gracias a Dios, muchas veces ni los conozco, me saludan o me dan su testimonio, y es bonito escuchar que nos dicen, lo hemos escuchado durante años, y gracias a Dios, ¿verdad? Ese programa de Hablando Claro en Denver, gracias al Señor, lo digo con humildad, gracias al Señor se volvió popular, y ha sido de mucha bendición para hermanos nuestros, como también para ministros que están en esta zona de acá de Denver. Así que este día viernes vamos a estar tocando un tema apologético. Y esta es también la línea, la manera en cómo vamos a estar trabajando en el programa de Hablando Claro. El programa de Hablando Claro, les vuelvo a repetir, se transmite en Denver de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por la estación del 1650 AM Radio Luz, que esta es la estación local, 1650 AM, que es en Radio Luz. Ok, tenemos algunas preguntas que quiero entrar para compartir con ustedes, y de hecho en su pantalla supongo yo que están saliendo esas preguntas, y quiero darme cuenta rápidamente si tenemos alguna confirmación. Saludos a todos mis hermanos que ya están conectados conmigo. Dios me los bendiga, hermanos. A hermana Araceli, Emanuel, Angélica, Javier, Lucy, Elizabeth, Beatriz, Silvia, Mario, Mónica, Lupita, Aurora, José Vargas, Gloria Lascano, Ángeles, Gina, Carlos, Leo, Francisco, Amelia, Ramón, está medio nombre, Alexia, María Quintero, estoy viendo. Gracias, hermana, Dios le bendiga. A mi hijo Hernán, a Ceci Hernández, a Mónica Pérez, Dios siga bendiciendo su vida y la de su familia grandemente, por tanto amor para enseñar al pueblo de Dios. Bendigo su vida, pastor, gracias por su tiempo y dedicación. Estos videos
pasan fronteras y llegan a muchísima gente. Así es, hermana Mónica, gracias por su comentario, Dios me la bendiga. Nuestro hermano Felipe, nuestro hermano LC Martínez, Carlos Flores, Emanuel, compartir para la gloria de Dios, Juan, María Ochoa, Armando Botello García, Rayito de Sol, Yanel Reyes, gracias pastor por su arduo trabajo, es de mucha bendición para el pueblo de Dios, el Señor lo siga usando. Gracias hermana Yanel, Dios te bendiga también a ti. Antonio, Juan Jaques, Dios le bendiga, pastor. Gloria Silva, Luis Peña, saludos hermano Luis, Angélica, Ramona, pastor, un día puede explicar lo de los sueños, los que no son de Dios, ok, y los que sí son de Dios, no se explica muy bien, ok, vamos a hablar acerca de eso, y saludos a todos nuestros hermanos que ya están conectados con nosotros. Vamos a estar viendo este tema, por cierto, me lo preguntó una hermana de la iglesia, nuestra hermana Anabel, y que le voy a entregar este material y vamos a compartir con ustedes este tema que es la donación de órganos y la palabra de Dios. ¿Qué podemos ver a través de la escritura acerca de lo que es la donación de órganos? Vamos a estar hablando de eso, tenemos otras preguntas y vamos a irles dando seguimiento. Y gracias a todos aquellos que siguen conectando con nosotros, nuestra hermana Verónica, saludos hermano, Gilardos también saludos, Jonathan, saludos, y Miriam, Dios le bendiga, apóyenme, problemita que está atravesando en oración, claro que sí hermana. Entonces, tenemos este tema, la donación de órganos. Vamos a estar hablando acerca de este tema, que es la donación de órganos. Hay mucha gente que le preocupa esta situación de la donación de órganos porque dicen, ¿cómo tengo que responder? Hay ciertas doctrinas o denominaciones, bueno, más bien secta. Esta es una secta, considera una secta, los Testigos de Jehová. Normalmente ellos tienen dentro de sus doctrinas, porque la palabra doctrina, hermano, no solamente se aplica para los asuntos directamente de Dios. Una doctrina es una enseñanza. Entonces tienen ciertas doctrinas, dentro de sus doctrinas ellos tienen la creencia de que una persona no puede ni siquiera donar sangre, porque hay textos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que nos enseña que la sangre era la que contiene la vida en el caso de los animales, ¿verdad? Dios hablaba al pueblo diciéndole que no comieran de la sangre de los animales, porque la vida estaba en la sangre. Entonces tenía la creencia, la aplicación que se le daba era de que si alguien comía la sangre de un animal, prácticamente estaba comiendo la vida de ese animal y la estaba metiendo dentro de su alma, dentro de su espíritu, y eso iba a contaminar su vida de tal manera que se iba a hacer abominable ante los ojos de Dios. Había una contaminación espiritual. Hay algunas enseñanzas acerca de la prohibición de la sangre que Dios tuvo que establecer desde un principio, porque pueblos que no eran pueblos de Dios, por ejemplo, hacían sacrificios y la sangre de esos animales que sacrificaban se la entregaban a los dioses, se la ofrecían a los dioses en una muestra de dedicación, de humillación y de fe hacia ese Dios. Entonces, los pueblos paganos tenían esta costumbre hacia dioses ajenos que ellos mismos creaban. Si ustedes se dan cuenta en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta de que en el libro de los Hechos, por ejemplo, que es el nacimiento de la iglesia cristiana o la iglesia neotestamentaria, como se conoce, surge un problema porque los gentiles tenían ciertas costumbres a cierto tipo de alimentos y los judíos tenían prohibición de ciertos alimentos que Dios les había marcado como alimentos inmundos. Entonces, cuando viene el momento donde Dios de dos pueblos hace uno, quita aquella pared que atraía esta división entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil, y entonces hace un pueblo, empieza a ver esta problemática, y ahí los judíos le decían a los gentiles, no puedes comer de esto, no debes de comer de aquello, esto. Entonces había mucho problema. Esto lo pueden leer ustedes en el libro de los Hechos, lo pueden leer en el libro de Romanos también, que ahí Pablo habló acerca de este asunto, incluso lo trató también en la iglesia de Éfeso, porque también había ahí algunas personas que estaban prohibiendo abstenerse de alimentos, y esta situación la vemos que Pablo la trató en varias de sus epístolas. Entonces, ya luego posteriormente dio la orden de que si le dijeran al gentil que se abstuviera de ahogado,
que eran animales que de alguna forma morían, pero sin haber sido drenados en su sangre, y que se abstuvieran también de la sangre, porque ellos tenían la costumbre de dedicarla a sus dioses. Bueno, a través de todo esto es parte de lo que muchas veces se ha tomado como una enseñanza para aplicarla al ser humano, y en el caso de los testigos de Jehová, han prohibido, por ejemplo, personas, miembros de su secta, que si en un momento dado llegan a caer enfermos, no les hagan ninguna transfusión de sangre, ni tampoco les hagan ningún cambio de órganos, porque como va a venir un tiempo de resurrección, que aunque ellos no creen en eso, no creen en el infierno, no creen en el cielo, ellos creen que van a tener su morada aquí en la tierra por toda la eternidad. Pero el otro punto que vamos a ver es que hay personas que lo toman para aplicarlo a la resurrección, y ahorita voy para allá. Entonces, por esa razón es que los testigos de Jehová como secta, en parte de lo que ellos creen, no lo tienen que hacer por esta razón, y han dejado que personas se mueran pudiendo de alguna forma sacar ventaja, nada más por puro sentido común, de los descubrimientos. Entendamos que la ciencia o los conocimientos que se han adquirido a través de la ciencia son conocimientos que Dios mismo se ha encargado de darlos al hombre. El hombre no lo ha descubierto como algo nuevo. Estas son cosas que Dios, en su misericordia, en su gracia por el mundo, en su amor por el mundo, porque Dios ama a la humanidad, de alguna u otra forma ha dado a conocer ciertos conocimientos científicamente hablando. Entonces la ciencia ha podido avanzar hacia lugares donde han podido, a través de prácticas de descubrimientos dados por Dios, entendamos esta parte, que bien es cierto que la Biblia habla de sabiduría demoníaca, sabiduría diabólica, pero los descubrimientos, todo descubrimiento que es para beneficio del ser humano, todo descubrimiento que es a favor del ser humano, es un descubrimiento que lo que va a hacer es un bien a la humanidad. Cualquier descubrimiento que ya comienza a ser manipulado o usado de manera indebida, de manera incorrecta, ya en contra de lo que Dios establece en su palabra, ahí ya es el problema, ¿no? En otro tiempo vamos a hablar acerca de lo que es la clonación, y lo que es también el nacimiento de los niños in vitro. Vamos a estar hablando acerca de esos temas porque son temas que la gente tiene en su corazón, y vamos a ver hasta dónde llegamos en este día. Saludos a mis hermanos, a nuestra hermana Flor Cano, Claudia, Nelson, Adán, Sergio, Erika, Claudia, y bueno, les saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Sigan compartiendo el programa, que es de la manera en como vamos a poder llegar cada día a más y más gente. Entonces, en relación de lo que es la donación de órganos, que personas se llegan a preguntar, ¿dice la Biblia algo en contra de la donación de órganos? Bueno, escrituralmente hablando, hermanos, sabemos que no hay evidencia de que haya habido la práctica de una donación de órganos directamente, en el cual se haya abierto como tal un cuerpo, se haya sacado un órgano y se le haya puesto a otra persona. Podemos, tal vez en el caso de Adán y Eva, acuérdense que en el libro de Génesis dice la palabra de Dios que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y una vez que estaba él en sueño profundo, dice que abrió su costado, y de su costado sacó la costilla, y de esa costilla le formó a su mujer, que fue Eva. Entonces, en ese sentido podemos entender que Dios sacó parte de su cuerpo para poder crear vida. Entonces, de alguna manera vemos cierta relación, aunque no fue directamente un órgano o una parte que se está extrayendo de una persona para ponérsela a otra directamente, pero sí estamos viendo una extracción de una parte de un cuerpo a través de esa escena del libro de Génesis, que nos deja ver que de esa parte del cuerpo del hombre Dios creó vida. Ahora, la pregunta ya aquí, para ir introduciéndonos a este tema acerca de la donación de los órganos, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué beneficio o qué mal provoca el hecho de que una persona pueda donar un órgano? Porque esas son preguntas que cualquier persona se debe hacer relacionadas a nuestra fe. ¿Qué puede provocar para mal? Para mal, ok. Para mal. Hay personas que creen que se va a llevar a cabo la resurrección. Entonces, una de las ideas que tienen, que no está respaldada por la palabra de Dios, esto hay que dejarlo bien claro.
Nosotros como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que respaldarnos en la palabra de Dios. No podemos respaldarnos en nuestra razón. La Biblia dice que el corazón del hombre está enfermo y es perverso. Dice la Biblia, como dice, sobre todo, engañoso es el corazón, dice Jeremías. Engañoso es el corazón y perverso, dice. ¿Sí? ¿Quién lo conocerá? Y habla de que Dios es el único que lo conoce. Entonces, el corazón es engañoso y es perverso. La palabra perverso se aplica a enfermedad incurable. Entonces el corazón, que habla del alma, que se aplica a la mente, a los pensamientos, a las emociones o sentimientos, a la voluntad, está corrompida, está enferma. Y si nosotros queremos tratar o traer soluciones o respuestas a preguntas a través del raciocinio, a través usando lógica, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios enseña o muestra, es un grande peligro, ¿sí? Ahora, las personas que ven el lado malo de la donación de órganos en el cristiano, sobre todo, porque el cristiano es el que muchas veces ha protestado y ha dicho, no, es que eso no está bien, eso Dios lo condena. Bueno, en ningún lado encontramos eso, que Dios condene que alguien le done su órgano a otra persona. Son preguntas que entran en el espacio, como quien dice, de las preguntas las cuales no logramos captar directamente de la palabra, pero que Dios ha dejado sentido común para poder analizar a través de otras porciones también de la Escritura, para no caer en desequilibrios a la hora de la interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo en alguna ocasión, le estaba yo testificando acerca de la Escritura, y dice, en la Biblia también dice cómo puedes tú pilotear un avión. Pues es lógico que no, ¿no? Esas son cosas que son conocimientos que adquiere uno en otra dirección, secularmente hablando, para poder pilotear un avión. Lógicamente, en la Biblia no se habla directamente, por decir, a una persona que no debe de inhalar, por ejemplo, cocaína, ¿verdad? Eso no se habla en la Biblia. Más sin embargo, encontramos textos que van a apoyarnos para saber cómo poder interpretar y aplicar en la práctica, en el diario vivir, estos asuntos. Ahora, ¿qué de malo puede tener? Bueno, hay personas que cuando se habla de la resurrección del muerto, porque el hombre va a resucitar. De acuerdo a la palabra de Dios, que no me voy a meter ahí porque realmente llevaríamos tiempo, teníamos que desviar todo para irnos a estudiar acerca de la resurrección, pero te voy a platicar a grandes rasgos. La Biblia habla de una resurrección de los muertos. Eso es una verdad. Una resurrección de los muertos que se va a llevar, no podemos ir hasta el tiempo final porque hay una resurrección de muertos en manera ordenada. Y rápido, te doy un pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla acerca de la resurrección de los muertos. Me gusta esta parte del versículo 30 y 40 en adelante. De Primera de Corintios, capítulo 15, 40. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de gloria en gloria. Y luego dice, así también será la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en terrenal. Y esto nos habla de cómo va a haber una resurrección que está aquí descrita en la palabra de Dios, que nos deja ver que esto va a pasar, es algo evidente. La Biblia dice que tanto uno como los justos como los injustos van a resucitar. Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 10, versículo, o capítulo 12, déjame ver. Capítulo 12, versículo 2, dice este pasaje. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, cuando se habla acerca de la resurrección de los muertos, algunas personas lo han aplicado directamente al hecho de la resurrección. Y lo que ellos dicen es que si a una persona se le quita un órgano y se le pone a otra persona, entonces lo que va a pasar cuando venga la resurrección, esa persona no va a resucitar.
Bueno, la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia sí enseña es que el cuerpo va a hacerse polvo una vez más, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, precisamente lo creó del barro o del polvo de la tierra, y cuando Dios lo creó, le dio a saber que él, el hombre y mujer, cuando el hombre pecó, en el capítulo 3, versículo 19 de Génesis, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo, todo lo que ustedes ven como materia, carne, huesos, órganos, todo en general, es polvo. Es polvo. Está comprobado por la ciencia que el cuerpo contiene muchos de los elementos minerales de la tierra, ¿sí? Entonces, lo que la Biblia dice, eso está comprobado científicamente. El cuerpo, cuando una persona muere, prácticamente se va a volver a deshacer. Va nuevamente a llevar a cabo el proceso de descomposición hasta llegar a un punto de pulverizarse después de todo lo que los gusanos se van a comer. Ok, ya esta parte nos deja ver una verdad. El cuerpo es, como quien dice, tierra, es terrenal. Debemos de entender esa parte, ¿ok? En la resurrección de los muertos, que sí se va a llevar una resurrección de muertos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, el cuerpo que vamos a tener no es idéntico al que tenemos en cuanto a materia y en cuanto a limitación. Por ejemplo, este cuerpo en el cual nos encontramos hoy es un cuerpo que está sujeto todavía a las leyes terrenales en general, todas las leyes creadas por Dios. Nacer, crecer, reproducirse y llegar al punto de morir. Bueno, eso ya gracias a Dios no va a pasar. En la eternidad, la enfermedad se va a acabar. En el caso del creyente tiene la esperanza de que ya no va a tener nada de este tipo de sufrimiento. Ahora, en el capítulo 15 nuevamente de Lucas, de 1 Corintios, versículo 51, dice este pasaje. No, voy a leer versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual, dice, es primero. Mas lo espiritual, dice, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y esto está hablando de las personas que ya han recibido a Cristo. O sea, cuando tú y yo recibimos a Cristo, entonces ya somos parte de esa promesa de los cuerpos celestiales. Por eso dice: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y esto se refiere directamente al cuerpo. El cuerpo que tú y yo ahorita tenemos como conocimiento, esta piel, estos órganos internos, externos, no van a entrar al reino de los cielos. No, este no es un cuerpo, este es un cuerpo nada más, como quien dice, un transporte terrenal, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Porque a mucha gente le han dicho que no puede donar órganos porque si viene la resurrección, entonces no van a resucitar. Que de hecho es lo mismo que han aplicado para la cremación. Tenía una pregunta, ¿no?, acerca de la cremación, de una vez para unir esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Porque la preocupación detrás de este tipo de preguntas que necesitan respuesta en la vida de mucha gente es: ¿qué dice la Biblia acerca de este asunto? Porque hay quienes incluso lo han aplicado directamente al asunto de salvación. Le dicen a una persona: no puedes cremar porque pierdes tu salvación, no puedes cremar el cuerpo porque pierde la salvación, no puedes donarle un órgano porque ya no va a ser salvo. Bueno, la Biblia no enseña eso. Esas son cosas que la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, hombres
que han llegado a desviarse de la verdad, pueden estar corruptos en su enseñanza, o puede ser que nada más en esas áreas están mal, se están desviando, pero la Biblia no enseña acerca de ese asunto. Pero entonces vamos viendo para que nosotros podamos sacar nuestra propia conclusión y estar convencidos de que la Biblia no enseña acerca de este asunto, pero nos permite ver un panorama para poder tomar una decisión. Esto sí lo podemos ver a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que la cuestión aquí no es si la persona va a resucitar sin ese órgano o qué va a pasar. Esto es parte de las creencias. Mucha gente ha creído que si donas un órgano, el día de la resurrección no vas a resucitar. Eso no se puede aplicar al cristiano. Te voy a decir por qué. Si tú vas a los libros de historia, y no solamente a los libros de historia, puedes verlo también en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nos habla acerca de hombres que fueron rescatados de los leones por medio de la fe. Hubo algunos otros que no fueron rescatados, no porque les faltó fe, simplemente porque de esa manera murieron. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, ahí está un caso, miren, el caso de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Si has leído la historia en los evangelios, vas a darte cuenta que le cortaron la cabeza y se la entregaron a una mujer que era la Herodías, la mamá de esta muchacha que le bailó al rey Herodes. Le entregaron la cabeza a esta muchacha en un plato. Se la cortaron. O sea, lo mataron por decapitación. Así que ahí vemos un caso, ¿no? Escrituralmente hablando. ¿Qué pasó con él? Porque ya le cortaron la cabeza. Cuando resucite ya no va a andar sin cabeza, ¿o cómo vamos a aplicar esos pasajes de la escritura? Alguien podría decir, pero cuando lo sepultaron, le metieron la cabeza también. Bueno, eso la Biblia no lo enseña. Y si tú te das cuenta, de hecho, cuando iban a conquistas los reyes, o iban a guerra los reyes, y llegaban a agarrar a la gente y les cortaban la cabeza, la guardaban como un trofeo, como un trofeo de victoria. Y era lo que llevaban y lo entregaban para una señal de que esa persona ya había muerto. De hecho, hasta la época todavía atrás, se sabe de cómo cuando dan las recompensas dicen, están dando $1,000,000 por su cabeza, porque eso era una costumbre, que cuando agarraban un criminal, cuando agarraban un fugitivo, cuando agarraban un delincuente, o a una persona que no fuera delincuente, pero que fueran a atacar, les cortaban la cabeza y la traían como un testimonio. ¿Se acuerdan de David y Goliat también? Ahí está el caso de David y Goliat. ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Samuel con el rey de Amalek? Samuel cortó en pedacitos al rey de Amalek. Bueno, estos pasajes los vemos en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con estos muertos? Entonces ya no van a salir de ahí porque su cuerpo se los mutilaron. Estas son las preguntas que nosotros tenemos que extraer de la Biblia. No de nuestro razonamiento, no aplicado a la lógica. No, porque la palabra de Dios no se puede interpretar desde el punto de vista del raciocinio, ni de lo que es lógico. Por eso tenemos la palabra de Dios. Dice a Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios. Hay hermanos, y esto está comprobado, lean un poquito acerca de la historia en el tiempo de la Santa Inquisición. Estos hermanos, los despedazaban, los metían a cámaras de tortura, los sometían bajo una tortura usando armas terribles. Algunos los amarraban. Hay una arma que se ve ahí de las que han descubierto en el uso de la Santa Inquisición, donde a estas personas las ponían como en una rueda, así como una rueda de madera, las amarraban de las manos y de los pies, y luego a través de la presión que les iban haciendo, les arrancaban los miembros del cuerpo, las manos salían volando, los pies salían volando, a otros los abrían a la mitad. O sea, había cosas terribles, que realmente eran tan espantosas que
el fin de todo esto es que los hermanos se retractaran de su fe. Algunos los quemaban. Habla la historia de cómo había hermanos que los quemaban. Incluso hay hay crónicas, algunas anécdotas, historias que quedaron ahí registradas, en las cuales el rey, uno de los reyes, Nerón, al ver que la gente que estaban quemando viva y matando, en vez de estar renegando, en vez de estar sufriendo, estaban alabando a Dios, hermanos, alabando a Dios, quemándolos, alabando a Dios, y él se ponía loco porque decía, ¿cómo es posible que estamos aplicando este castigo, este sufrimiento, y esta gente, en vez de estar renegando y retractarse de su fe, alaban a Dios? Esto lo vemos en la Biblia. Está caso de Pablo, Silas, los metieron a la cárcel después de meterles una golpiza, los meten a la cárcel de lo más profundo, allá en el calabozo, y dice la Biblia que a medianoche ellos comenzaron a orar y a cantar salmos, y los presos los oían. ¿Cómo era posible que estas personas tuvieran esta capacidad? Bueno, gloria a Dios, porque Cristo Jesús es poderoso para hacer todo ese tipo de cosas en la vida del ser humano, del creyente. Y la promesa es de que vamos a pasar por el fuego, no nos va a quemar, vamos a pasar por aguas, no nos va a ahogar, vamos a pasar por el medio de tribulaciones, no vamos a perder porque el Señor está con nosotros. A eso se aplica que somos más que vencedores. Ahí está el caso de Daniel, léanlo. Sus amigos los metieron a un horno de fuego, a 3 de ellos, porque no quisieron adorar una imagen que el rey Nabucodonosor en aquel tiempo se había construido, y se quedaban de pie. Los mandó a traer a su presencia y les dijo, a ver qué Dios va a ser el que los libre del fuego. ¿Van a hacer caso o no van a hacer caso? Y ellos le dijeron así rotundamente, no vamos a obedecer. Y sépase, rey, que si Dios no nos libra, de todas maneras no te vamos a obedecer. Hombres de Dios, como también hay mujeres de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Los metieron al horno de fuego, hermano. Lee la historia, está en el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios que cuando el rey los echó amarrados con cuerdas. Caen al fuego, lo único que se quemó fueron nada más las cuerdas. Y ellos andaban caminando ahí entre el fuego y la presencia de Dios, Dios mismo, ¿sí? O un ángel del Señor, va para cubrirlos y el fuego no les hace nada. Los tuvieron que mandar a sacar de ahí. Entonces, esto nos deja ver cómo todo esto ha pasado con el pueblo de Dios. Ahora, tú sabes que cuando queman a una persona, si lo llevan a temperaturas sumamente altas, pueden llegar al punto de pulverizar, de hacer polvo, de cenizas, el cuerpo. Si no entra en un proceso así de altas temperaturas, lo único que se quema nada más es la piel blanda, todo lo que sea blando. Pero la cuenca de los ojos, el esqueleto, ha quedado muchas veces prácticamente intacto porque es muy resistente. Entonces, pero hubo hermanos nuestros, hermanos, que los quemaron y los hicieron polvo. Otros los agarraban los perros hambrientos, los leones. De hecho, habla la historia de que Nerón agarraba a los hermanos cristianos y en sus espectáculos, en sus estadios, mandaba leones hambrientos y soltaba a los cristianos para que los leones los corretearan. Se los tragaban, hermanos, los hacían pedazos. Un león se llevaba una parte, otro león se llevaba otra parte, y ahí ya te imaginarás, los leones hambrientos tragándoselos y jalando partes por todos lados. ¿Qué va a pasar con ellos? Murieron como mártires, murieron como hombres de Dios, murieron honrando su fe. ¿Acaso ustedes creen que su cuerpo, cuando venga el tiempo de la resurrección, no va a resucitar? Porque un león se llevó una mano, un león se llevó unos dedos, un león se llevó una oreja, otro se llevó la lengua, otro la nariz, otro la parte de la cara, otro parte de las piernas, otro parte del pecho. Entonces, como se repartió por todos lados en los leones, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No van a resucitar? Necesitamos ver a través de la palabra cómo vamos a poder nosotros tomar estas respuestas, ¿ok? Entonces, quiero saludar nuevamente a nuestros hermanos que están conectados con nosotros. Dice nuestro hermano Emanuel Padilla, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ¿sí? Ellos fueron los 3 amigos de Daniel. Saludos a mi hermana Catarina Parra, Pati, Juan Jaques, lo felicito, pastor, un poderoso tema. El razonamiento humano se va más a la conciencia propia, pero la Biblia prohíbe eso. Guadalupe Carvajal, Isabel, Rocío, Carmen, Nayeli, Carolina, Ángel, Isaac,
Cheito, Esteban, Janel. Dios los bendiga, hermanos. Y gracias por seguir conectados. Espero que estemos aprendiendo juntos acerca de este tema. Es un tema que tenía, como les digo, ya hay varios temas ahí que tengo en mi corazón, que los vamos a estar compartiendo a su debido tiempo. Así que les invito para que compartan el programa, para que otras personas también puedan estudiar con nosotros. Este es un tiempo de devocional. Tal vez eras de las personas que estabas orando al Señor. Señor, pon en mi corazón hambre para estudiar tu palabra. Produce en mi corazón esto porque no tengo pereza, no lo entiendo. Bueno, pues ahí está. Este es un espacio que estamos desarrollando precisamente para podértelo llevar hasta tu casa. Puedas tú disfrutar de un pequeño devocional, un pequeño estudio, que ni tan pequeño porque ya llevamos un buen tiempo compartiendo con ustedes acerca de esta temática. Entonces, ahí vemos varios puntos, ¿no? Que nos ayudan para poder entender cuál sería el punto malo. Entonces, el punto malo para estas personas que les han enseñado de esta manera es de que no van a resucitar. No, eso no es verdad. Sí va a haber una resurrección. El cuerpo es muy posible que sea muy similar al que tenemos. De hecho, en la palabra de Dios nosotros encontramos en la Escritura que en el caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando se apareció, se han de acordar ustedes cómo fue con Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Pero ahí vemos algo muy, muy, muy bonito y muy importante. En el capítulo 20, versículo 26 del libro de San Juan, dice este pasaje lo siguiente: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Escuchen, pongan atención en este dato. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El cuerpo de Jesús traspasó la pared. Ya no está limitado al tiempo y espacio. Leyes establecidas por Dios, ¿sí? No hay ninguna ley universal que pueda detener ya lo que pueda sujetar el nuevo cuerpo que vamos a tener. Cristo es el máximo ejemplo de nosotros. Cristo entonces viene después de la resurrección. Hermano, el cuerpo de Cristo quedó deshecho antes de la resurrección. El cuerpo de Cristo quedó molido. El cuerpo de Cristo quedó despedazado. El cuerpo de Cristo quedó sin figura a hombre. Lo desfiguraron. De tal manera fue desfigurado su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres, dice la Biblia en el libro de Isaías. Quedó despedazado totalmente. Era una masa ahí colgada, ¿cómo se le dice? La sangre, un cuajo de sangre gigante, desfigurado, sin apariencia de hombre. Así quedó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando Él resucitó, ¿qué fue lo que pasó? Ya vino con un cuerpo nuevo, parecido, posiblemente, muy parecido al que tenía antes, de tal manera que llega aquí con los discípulos, traspasa la pared, se pone en medio de ellos. Pasa a vosotros, les dice a los hermanos, a los apóstoles. El versículo 27 se va contra el Tomás incrédulo y le dice a Tomás: a ver, Tomás, préstame tu mano, pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, le dice, y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo. Entonces está ahí Tomás viendo los hoyos de las manos de los clavos con la que clavaron a nuestro Señor Jesucristo en esta parte, no es aquí en la mano acá, sino acá en esta parte, y el costado, y le dice: mete tu mano ahí, métela, porque lo dejó ahí como un testimonio para seguirse presentando con pruebas indubitables que Él había estado en el infierno, allá llevando nuestro pecado, y que Él salió del infierno venciendo la potestad del diablo, de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte, Satanás, lo vence, le quita el imperio de la muerte, y entonces le dice: ahora sí, muerte, yo seré tu muerte, ¿sí? Y entonces desde ahí viene la vida eterna que Él sigue dando gratuitamente para todo ser humano. Ahora, ahí lo vemos en una escena, resucitado.
Otra escena que vemos en la escritura para ver más o menos la idea del cuerpo, la transfiguración. ¿Cuántos no han leído esa gloriosa escena de la transfiguración? La transfiguración nos deja ver cómo la Biblia nos enseña que Jesús se transfiguró, se transformó en una luz resplandeciente. Sus vestiduras eran blancas, blancas cual no las ha habido, ¿sí?, en todas las épocas ni las habrá. Esa es la vestidura de la blancura de la vestimenta que se va a recibir prometida para todos los creyentes, ¿sí? Porque dice la Biblia que los creyentes han lavado sus pecados con la sangre del Cordero y vamos a ser vestidos de una vestimenta muy parecida posiblemente a la que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando llevó a cabo la transfiguración. Ahora, cuando Él se transfiguró, nos damos cuenta de que Pedro, Juan, estaban ahí con Él, Jacobo, los tres, se los llevó a orar, los puso a orar, se quedaron algunos de ellos ahí viendo la escena, cuando viene Moisés, viene Elías del cielo, y descienden, platican con Jesús. Ellos entran en el ámbito espiritual, penetran el mundo espiritual, Dios les permite ver todo eso, y entonces tienen acceso y ven que ahí estaba Moisés, que ahí estaban Elías. Entonces los reconocieron, de tal manera que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos aquí 3 enramadas? Una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Los reconocieron. Y acuérdense de una cosa, hermano, en aquellos tiempos no había Facebook, no había cámaras fotográficas, no había videos, no había nada de eso. ¿Quién le dijo a Pedro, Jacobo y Juan que los que estaban enfrente de ellos eran Elías y Moisés? Entraron, penetraron en el espacio espiritual y pudieron reconocerlos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nuevo. Ellos van a venir otra vez, Elías y Moisés van a venir en la gran tribulación, van a estar predicando aquí tremendamente, van a aterrar a los moradores de la tierra con sus profecías. Luego más adelante vamos a ver eso. Esto es algo muy bonito, ¿verdad?, que vemos a través de la escritura. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar en relación a la donación de los órganos? Bueno, es importante que podamos entender que Jesús habló acerca del amor al prójimo. De hecho, es parte del mensaje central del Evangelio. El amor, la preocupación hacia el prójimo. ¿Cuántos nos acordamos de aquella escena del buen samaritano? ¿Han leído la historia del buen samaritano? El buen samaritano, o el que se conoce como el buen samaritano, dice que unos ladrones lo robaron, y estos ladrones lo golpearon, lo dejaron ahí tirado al pobre señor y entonces pasó por ahí primero pasó un sacerdote, un levita, un sacerdote. Va pasando por donde está, lo ve que está tirado ahí, todo golpeado, desmayado, perdiendo la vida, quizá desangrándose, no sabemos, pero es muy posible porque vemos a través de la escena acerca de este hombre. Déjame te lo busco porque quiero leértelo para no tenerlo así. Y pasa el sacerdote, capítulo 10 de Lucas. Te lo voy a leer en el capítulo 10, versículo 25. Fíjense, hermanos, ¿ok? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, ¿ok? Son estas personas hipócritas, fariseos. Y le dicen, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? A ver, muéstrame la manera en cómo lo que está escrito y cómo lo estás leyendo. Él le dijo, le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos que se conocen. Y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijeron, bien, has respondido esto y haz esto, y dice, y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús,
¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. O sea, tú, hermano, si lo dejaron medio muerto, tenlo por seguro que lo dejaron para el arrastre, ensangrentado, al pobrecillo tirado ahí, bien molido. Lo dejaron medio muerto, dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, o sea, se fue, como quien dice, se largó. Sí, y luego también pasó un levita. Estamos viendo un sacerdote, un representante de Dios de Dios para el hombre aquí en la tierra. Ve una persona destruida, casi muerta, y pasa de largo y se larga, ¿no? Y también el levita. Un levita habla de una persona que tenía otra función como un servidor de Dios en cualquier otra área y pasa también de largo. Pero luego dice que iba por ahí un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. Ajá. En algún pasaje la ley del amor hacia el prójimo muestra que nosotros tenemos que hacer con el prójimo o con el hombre como nosotros quisiéramos que se haga con nosotros. Ahora, viendo todo esto ya nos damos cuenta que Dios habló acerca del amor. Te decía hace ratito, ¿no? Dios ha dado sabiduría a la ciencia y aquí es la otra parte. ¿Qué de bueno tendría el que nosotros hagamos un bien como este, por ejemplo? Ahora, esto es algo... Yo no estoy haciendo una promoción de órganos y quiero que te quede bien claro, ¿ok? Esta es una decisión muy personal. Si tú quieres hacerlo, esa es una decisión muy personal. Pero que no te muevan a través de cosas que no enseña la Biblia. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si lo quieres hacer, lo que yo quiero mostrarte a través de la palabra es que el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. No sirve ya para nada. No se va a meter al cielo. Dios no lo va a meter al cielo. El reino de Dios no va a heredar carne ni sangre, sino va a ser un cuerpo glorificado, transformado, diferente. No es el cuerpo que tenemos, ¿ok? No es un programa, quiero enfatizar en esto, para donación de órganos, ¿ok? Yo soy pastor, no soy promotor de esos movimientos. Entonces, ¿qué es lo bueno que puede provocar esto? Supongamos una persona que ya está a punto de morir, y ya tiene su edad recorrida, y de repente sabe de una persona, de un niño, ¿no? Un bebé, que apenas va naciendo, y a través de regalarle una parte de su cuerpo, ese bebé va a vivir, como hay muchos casos. Hoy en día, gracias a Dios, a través de los avances de la ciencia, digo gracias a Dios en todo lo que se ha hecho bien, porque la ciencia también ha sido tomada por Satanás y ha hecho una de destrucción tremenda. De hecho, ahí tenemos los creadores de las bombas atómicas, de las bombas nucleares, de las bombas químicas, de prácticas de manipulación genética y todo este tipo de cosas que se está viendo. Entendamos que Satanás no duerme, y eso lo hemos hablado en otras cosas, en otros tiempos, otras ocasiones. No duerme, y él va a estar como de lugar, corrompiendo todo lo que sea bueno de parte de Dios. Escucha una cosa que dice la Biblia. En el libro de Santiago dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. En otras palabras, todo lo que sea bueno y benéfico para el ser humano viene de parte de Dios. Todo lo que sea bueno. Es bueno
prolongarle la vida a una bebé, por ejemplo, a un niño pequeño, a través de una donación de órganos, por supuesto que es bueno. Ahora, y tengamos en cuenta esto, el dador de la vida es Dios mismo. Él es el que tiene el poder. El hombre ahí sí no va a poder meter su mano. El que tiene el control y el poder de la vida y de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Hay un día establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, vámonos. Eso no va a cambiar. Quien tiene ese poder es Dios. Él es el que dice, ok, a mí, por ejemplo, David, te llegó tu tiempo, este día te quiero aquí en mi presencia. Porque tenemos la certeza de que un día Dios nos va a llamar a su presencia. Ese día, vámonos. Adiós. Pablo decía, desnudos salimos, desnudos nos vamos. Job, tal como venimos, así vamos a regresar. Entonces, la vida es como la neblina, hoy está, mañana desaparece. ¿Sí? Si Dios permite que a través de los descubrimientos científicos, por medio de la medicina, a una persona se le prolongue la vida, es porque Él lo va a permitir, no porque el hombre tenga el poder, porque de igual manera ha habido muchas personas que les han donado órganos y han muerto. Y no lograron aceptar el órgano. En algunos casos, con exámenes firmes, confiables, de que su cuerpo iba a poder recibir ese órgano. Y era el diagnóstico médico científico que dijo sí va a poder vivir. Se lo pusieron el órgano y no vivió. Otros casos, este es posible que lo rechace y no va a vivir. Así que hay un 1% de esperanza de que esta persona se salve. Se lo ponen y sigue viviendo. ¿Quién permitió eso? Dios. En esto también, en algún momento vamos a hablar acerca de la eutanasia. ¿Qué dice o qué Dios muestra en relación a la eutanasia? Porque hoy en día se ha aplicado mucho, ¿no? Para dejar a las personas morir o para aplicarles la muerte prematuramente o también por voluntariamente. ¿El hombre tiene la potestad sobre su vida? No. Luego vamos a hablar acerca de la eutanasia, como uno de los temas que vamos a tratar en su momento también. Y porque es un tema también muy necesario para nosotros los creyentes. Ok. ¿Qué bueno hizo esto? Pues le prolongó la vida a una persona. ¿Tiene algo malo ante los ojos de Dios? No. Porque Dios, recuerden esto, Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y cuando Él dice ya aquí se le va a cortar la vida a alguien, ya, se corta y vámonos. Mientras que el cuerpo tiene el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, va a tener vida. La razón por la cual tú y yo vivimos es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Santiago dice que de la misma manera que un cuerpo sin espíritu, dice que un cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice este pasaje. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces un cuerpo se mantiene de pie porque tiene el espíritu, el aliento de Dios. No es el alma, es el aliento de Dios, la vida de Dios. Es lo que vemos que pasó con Adán y Eva. Con Adán, cuando le sopló aliento de vida, fue un alma viviente. El aliento de Dios está sobre el ser humano. Todo lo donde tú veas vida, en el caso del hombre, tiene la vida de Dios. Esa es la parte del espíritu. Si esa persona no tuviera espíritu, estuviera muerta. Porque alma todos tienen. ¿Sí? Todos los seres humanos tienen alma. Espíritu también es necesario tener, porque si no de otra manera se muere. El cuerpo no lo aguanta. Mientras que una persona está en vida, y Dios lo permite, entonces el hombre no tiene la capacidad de crear vida. Eso no lo puede hacer el hombre. ¿Sí? Lo han intentado, lo están buscando desesperadamente, no ha podido. Prolongar la vida de igual manera. Miren, hermanos, la muerte se lleva tanto bebés, se lleva jóvenes, se lleva gente sumamente disciplinada en el ejercicio, sumamente disciplinada en su manera de alimentación,
sumamente fuertes en todos los sentidos. Cuando la muerte dice, vámonos, llegó el día. Y nadie va a poder parar eso. Eso es un hecho. La Biblia nos enseña eso. Así que el hecho de que una persona haga esto tiene que ver más que nada con una decisión personal. No te va a afectar. Y eso esto lo estamos viendo, ¿no? A través de la ciudad. No te va a afectar. Tú lo quieres hacer, no te puedo motivar, ni tampoco decirte hazlo, no, porque esta es una decisión tuya. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que te afecte en la resurrección. No tiene nada que ver que Dios se vaya a enojar contigo porque lo estás haciendo. Y ahí vienen las interpretaciones. No, pero es que en las culturas de antes, los ancestros le arrancaban el corazón y se lo dedicaban a Dios y a dioses paganos. Y eso no tiene nada que ver, eso no es una, no es un, ¿cómo se llama? Un trasplante de órgano. No es un trasplante de órgano. Entonces, si Dios permite, y ha habido muchos casos, hay casos bien impresionantes que ve uno a veces. Me tocó ver un caso de una señora que estaba sumamente agradecida con una niña que falleció, murió, y los papás donaron sus órganos, unos órganos para la hija de esa señora. Y gracias a Dios, por medio de ese buen gesto, esa muchachita vive, ahora tiene una organización que se dedica a esto. Y esa es de hecho ha habido una campaña, ¿no? Para decirle a la gente que lo hagan, ¿verdad? Que lo hagan, los motivan. Cuando la gente va a sacar sus licencias, incluso le ponen ahí, ¿quieres ser donador de órganos? Algunos dicen, no. Pero hoy ya lo sabes. Esto es una cuestión de decisión personal. No te va a afectar. No hay una prohibición en la palabra de Dios, porque no habla de eso. Pero a través de lo que hemos venido estudiando, espero que hayamos aprendido juntos acerca de este tema. Y ahí aplicamos también la cuestión de la cremación, porque la cremación también se ha tratado de aplicar. En el caso de la cremación, algunas personas les han dicho que si cremas a tu ser querido cuando parte de esta tierra, cuando ya se fue, que si lo cremas y es salvo, va a perder su salvación. Quiero subrayarte esto bien. La Biblia no enseña eso, ¿ok? La Biblia no enseña eso. Por lo tanto, tú lo tienes que rechazar de tu corazón. Te vuelvo a repetir, hay muchos hermanos nuestros que terminaron cremados por cuestiones de su fe, por cuestiones de su creencia. Entonces terminaron prácticamente cremados. La Biblia no enseña en cuanto a esto. Y la aplicación que se le ha dado al asunto de la cremación también ha sido la cuestión de la resurrección de los muertos, que ya te platiqué acerca de la cuestión de los órganos, la donación de órganos. Entonces, el cuerpo se va a quedar aquí. El cuerpo realmente, incluso ha habido épocas, hay una época en la historia que se conoce de una enfermedad, una pandemia muy fuertísima que hubo en Europa, la fiebre negra, donde era tanta la propagación de ese virus que se tenían que quemar masas de cuerpos. Acuérdense de lo que hizo este satánico perverso de Hitler en el Holocausto, hermanos. Quemó muchísima gente, destruyó muchos cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos cuerpos que quemó, que destruyó? Hay que tener cuidado cuando se interpreta esas cosas. Entonces, lo natural es que el cuerpo se descomponga solo. Eso es lo natural, ¿verdad? Pero no se puede aplicar al hecho de que si lo hago, va a perder la salvación mi ser querido. Eso la Biblia no lo enseña. Y lo que tenemos que entender es que una vez que viene la muerte, la palabra muerte, hermanos, el significado de la palabra muerte es separación. Cuando alguien muere, se está separando su cuerpo de su alma, de su espíritu. El espíritu regresa a Dios porque es una parte de Dios en la vida del ser humano. Y el alma se va a su morada en este tiempo temporal para, al final de los tiempos, irse a su morada eterna. La eternidad al lado de Dios o el lago de fuego, que es el lugar del castigo eterno. Nada más hay dos lugares.
Pero el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. El cuerpo es terrenal, entendamos. Pertenece a esta tierra. No pertenece al cielo. Y todo lo que hay en la tierra va a desaparecer. Cielo y tierra, dice el Señor, pasarán. Mis palabras no pasarán. Entonces, esto no tiene ningún efecto en relación a la salvación. Y espero que les haya quedado claro esto. Hermanos, quiero darle gracias a todos mis hermanos que estuvieron conmigo conectados hasta el final. Mi hermana Vero, Araceli, Héctor, Iris, Rochío, Alfredo Loya, mi hermano Alfredo Loya. Él está en Italia. Él es uno de nuestros hermanos queridos de la iglesia también. Estuvo con nosotros mucho tiempo. Saludos, hermano, hasta allá, hasta Italia. Dios te bendiga. Angélica, Luis Peña, Jorge Cruz, Araceli, bueno, todos ustedes les he saludado, Dios me los bendiga. Mi hermana Elvia, Dios me la bendiga, hermana Elvia. María Valdés García, Dios me bendiga también a mi hermana. Verónica Elizalde. Dios les cuide, hermanos, los espero mañana. Vamos a estar aquí, les recuerdo, vamos a estar de lunes a viernes, de martes a viernes. Estoy considerando el lunes, realmente el lunes es muy pesado para las responsabilidades que tengo. Estoy considerándolo, pero seguro vamos a estar los martes en adelante, de las 9 de la mañana en adelante. Así que les agradezco por haberse quedado conmigo. Yo soy el pastor Gutiérrez de la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, y estamos desde la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, acá en Estados Unidos. Compartan el estudio, hermanos, porque es de la manera como vamos a poder seguir alcanzando más y más gente. Cuídense mucho, hermanos. Dios les bendiga, que tengan bonito día. Hasta la próxima.